Hoy, el arzobispo de Miami critica al presidente Biden por deportación desmedida de refugiados haitianos. En España peligra la custodia de la reliquia de mayor tamaño de la cruz de Cristo. El papel de la Santa Sede en el conflicto árabe-israelí y su intento de mediar en una fase temprana hasta la propuesta de 2 estados soberanos para la paz. El reto del Instituto del Verbo Encarnado, 40 años evangelizando en los 5 continentes, mantener la presencia cristiana en sitios en guerra, destaca sacerdote. Desde Venezuela, en fase final, está la aprobación del milagro que llevaría la santidad al médico de los pobres, José Gregorio Hernández, cuya fiesta es hoy. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Miami, en Estados Unidos. Ayer el arzobispo Thomas Bensky criticó al presidente Joe Biden por reanudar las deportaciones de refugiados haitianos. Las calificó de desmesuradas. La medida se da en un contexto en que Haití sufre una grave crisis social y política. El área de Miami cuenta con la mayor población haitiana en Estados Unidos. Es una parte esencial de la iglesia local. Por eso, Monseñor Bensky pide al presidente Biden que amplíe el estatus de protección temporal para todos los migrantes haitianos, independientemente de cómo hayan llegado, reporta CNA, la agencia del Grupo Asia en inglés. El arzobispo de Miami también criticó al gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, por aumentar la presencia de funcionarios estatales para redirigir a los haitianos que llegan en barco a su país de origen. Si una casa está en llamas, no se obliga a la gente a regresar corriendo a la casa en llamas, sostuvo el prelado. El jueves pasado en Haití se instauró un gobierno de transición. ¿Cuál es el pedido de los haitianos al primer ministro Michel Patrick? Es la inseguridad la que nos ha llevado a donde estamos hoy. Un país sin seguridad es un país donde no podemos hacer nada. Espero ver a los miembros del Consejo Presidencial reunidos para restablecer la seguridad, para que el país sea funcional. Eso es lo que quiero ver. Lo primero que debe hacer el Consejo Presidencial es estudiar el problema de la seguridad. La inseguridad ha hecho de este país un lugar inhabitable. Nos estamos volviendo locos, corriendo por todas partes y sin tener a dónde ir. Después de la seguridad tienen que resolver el problema del hambre. La gente vive en la miseria. La miseria está destruyendo a la población. Mira toda esa basura de ahí. Nos vamos a España y peligra la custodia de una reliquia de la crucifixión de nuestro Señor. Sobre esto y más informa Nicolás de Cárdenas. Saludos desde España, desde donde les trasladamos una inquietud de las últimas horas. ¿Podrá quedarse la mayor reliquia de la cruz de Cristo que se conserva en España sin custodios? Los franciscanos habrían adelantado al Obispado de Santander en España la intención de abandonar el monasterio de Santo Toribio de Liébana, donde se custodia la mayor reliquia de la Cruz de Cristo. El pasado domingo, el diario Montañés, rotativo de referencia en la región de Cantabria, al norte de España, afirmaba que la comunidad franciscana que se encarga de custodiar la reliquia y atender a los peregrinos desde el año 1961 va a abandonar el lugar. El presidente de la Cofradía de la Santísima Cruz de Santo Toribio de Liébana, José Redondo, confirma a Ciprensa que el provincial de los franciscanos, padre José María Arregui, expuso recientemente su intención de que la exigua comunidad de 3 frailes, todos de avanzada edad, se retirará del lugar. Esta declaración de intenciones se produjo de manera informal durante la comida posterior a la clausura del 74º año jubilar, según afirma Redondo, en la que estaban presentes el provincial franciscano y el obispo de Santander, Monseñor Arturo Ros. Según el presidente de la cofradía, el acuerdo entre los franciscanos y la diócesis estaría vigente hasta el año 2025, pero podría terminar antes si el obispado encuentra quien se ocupe del monasterio y algunas parroquias colindantes. La colaboración pastoral de los frailes es importante, pues el arciprestazgo de la Santa Cruz se compone de 72 parroquias rurales en una zona montañosa, de las cuales el arcipreste atiende 40 con ayuda de otro presbítero. Fuentes del Obispado de Santander aseguran a Ciprensa que, pese a que no hay nada oficial, el monasterio no se va a cerrar y el culto se mantendrá en todo caso en el lugar donde se custodia esta importante reliquia. El monasterio de Santo Toribio de Liébana es uno de
los 5 lugares santos de la Iglesia Católica junto a Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela y Caravaca de la Cruz, y se encontraba en un estado ruinoso después de años de abandono tras el proceso expropiador del siglo XIX, conocido como desamortización de Mendizábal y la Guerra Civil Española. Cuando en 1961 fueron llamados los franciscanos, estuvieron a punto de no aceptar la oferta del obispado. Sin embargo, el provincial franciscano de entonces, padre Benito Mendía, antes de regresar a Aránzazu, pidió unos minutos para orar ante el Lignum Crucis. Al poco tiempo salió y de forma inesperada dijo: nos quedamos. Y ese fue el gran milagro, la transformación de un rotundo no en un sí, después de orar unos minutos ante la cruz, según explican desde la Cofradía de la Santísima Cruz de Santo Toribio de Liébana. Y hablando de reliquias, les trasladamos ahora cómo ha sido la ceremonia en la que se han obtenido algunas del cuerpo de un futuro beato español, cofundador de la Compañía de las Hermanas de la Cruz. Recientemente fue exhumado el cuerpo del venerable José Torres Padilla, sacerdote español, cofundador de la Compañía de las Hermanas de la Cruz, para obtener reliquias poco después de que el Dicasterio para las Causas de los Santos reconociera un milagro realizado por su intercesión que habilita su próxima beatificación. Al acto realizado en la casa madre de la congregación religiosa asistieron el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, sus obispos auxiliares, Monseñor Teodoro León, que fue postulador diocesano de la causa, y Monseñor Ramón Valdivia, así como la Madre General de la Compañía, Sor Reyes de la Cruz. Fueron los propios prelados los que portaron con ayuda de otros eclesiásticos el féretro del padre Torres desde la cripta donde estaba enterrado, a través del claustro, hasta el lugar donde se ha reconocido el cuerpo y se han obtenido algunas reliquias. El padre Torres nació en la isla canaria de La Gomera y se trasladó a la península para realizar sus estudios eclesiásticos. Fue sacerdote diocesano en Sevilla y confesor de Santa Ángela de la Cruz. Consultor del Concilio Vaticano II, dedicó buena parte de su actividad pastoral a la formación de nuevos presbíteros. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Ahora les contamos que este 23 de abril último el Parlamento Europeo votó por unanimidad una ley que invita a los estados a penalizar los vientres de alquiler en un paso más hacia la erradicación del tráfico de seres humanos. Sin embargo, aún existen varios matices, puesto que solo se considerará delito cuando la mujer sea obligada a ser madre de alquiler, no si se ofrece en forma voluntaria. En casi todos los países de la Unión Europea, la maternidad subrogada es ilegal. En Grecia, Portugal y Georgia es legal con ciertos requisitos. En algunos países es necesario presentar un certificado de infertilidad o demostrar que uno de los dos miembros de la pareja reside en el lugar donde se solicita la gestación subrogada. El Vaticano se ha pronunciado en varias ocasiones en contra de la maternidad subrogada. El Papa consideró deplorable esta práctica que dijo ofende gravemente la dignidad de la mujer y del niño. Por otro lado, en Francia, la denuncia del gobierno francés en contra del padre Mathieu Raffray por un supuesto delito de odio fue archivada esta semana por la Fiscalía de París. El sacerdote del Instituto del Buen Pastor fue acusado por grupos LGTB luego de decir en un video que las relaciones homosexuales son un pecado y por haber llamado debilidad a la homosexualidad. Al respecto, el Tribunal de París no halló razones para proceder de forma penal. En una entrevista, el presbítero explicó que el video del pasado 15 de marzo trataba sobre las tentaciones en general. El padre Raffray sostuvo que no es homófobo y explicó en ese momento que lo que estaba en juego en el caso era la libertad de ser cristiano. La guerra en Tierra Santa entre Israel y los terroristas de Hamas está por entrar en su 7º mes sin que aún se avisore su fin, mientras siguen las muertes en Gaza y rehenes en manos de Hamas. En este reporte del programa Vaticano de WTN le contamos cuál viene siendo el papel de la Santa Sede en el conflicto árabe-israelí. Pensemos en Tierra Santa, en Palestina, en Israel. Recordemos a Ucrania, la martirizada Ucrania. Pensemos en los prisioneros de guerra. Hay prisioneros de guerra. No pasa una semana sin que el Papa Francisco haga un llamamiento a la paz. Desde que Hamás atacó a Israel el 7 de octubre de 2023, la violencia no ha cesado en Tierra Santa. El Santo Padre ha pedido repetidamente el fin de la guerra. Con Irán habiendo lanzado 300 drones y misiles contra Israel hace 2 semanas, el conflicto podría escalar. Debido a los atentados, el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, tuvo que cancelar su viaje a Roma.
donde debía tomar posesión oficial de su iglesia titular de Santo Onofrio. El Vaticano intentó desempeñar un papel mediador en el conflicto entre Israel y Palestina en una fase temprana. En 1982, el Papa Juan Pablo II recibió en el Vaticano al entonces líder palestino Yasser Arafat, y 12 años después ambas partes establecieron oficialmente relaciones diplomáticas. La Santa Sede reconoció a Palestina como Estado en mayo de 2015. Ambas partes firmaron un tratado básico que no solo regula las actividades de la Iglesia en Palestina, sino que también establece el deseo del Papa de paz entre Israel y Palestina, preferiblemente a través de la creación de dos estados con fronteras garantizadas internacionalmente. El secretario vaticano para las relaciones con los estados, el arzobispo Paul Gallagher, también ha promovido la solución de dos pueblos, dos estados para el futuro de Israel y Palestina. El Papa, mientras tanto, continúa con su apremiante llamamiento. Me pregunto, ¿creemos realmente que podemos construir un mundo mejor de esta manera? Basta, por favor. Animo a que continúen las negociaciones para un alto al fuego inmediato en Gaza y en toda la región, para que los rehenes puedan ser liberados inmediatamente y regresar con sus seres queridos que esperan ansiosos, y para que la población civil pueda tener acceso seguro a la ayuda humanitaria que con tanta urgencia necesita. Possa avere accesso sicuro ai dovuti e urgenti atti umanitari. El padre Gabriel Romanelli, párroco del único templo católico en Gaza, participó en la reciente conferencia de obispos católicos de Inglaterra y Gales. Desde Londres hizo un reporte con lo último de la situación de las víctimas de la guerra que los religiosos del Instituto del Verbo Encarnado atienden en la franja. La situación es muy mala. Y sí, hasta ahora tenemos muchos refugiados. En este momento alrededor de 500, tanto católicos como ortodoxos. También alrededor de 50 niños del hogar de las hermanas de la Madre Teresa. Ellos son los únicos musulmanes dentro del recinto. Pero a pesar de esto, ayudamos a 1000 de nuestros vecinos con comida y medicinas. Pero la situación es muy difícil. Y también en la Iglesia Ortodoxa griega hay más de 250 personas refugiadas allí. Desafortunadamente, desde el inicio de la guerra, hemos perdido hasta ahora el 55% de nuestra comunidad, porque 240 cristianos emigraron, y desafortunadamente 33 cristianos murieron. 20 fueron asesinados por diferentes operaciones del ejército israelí, entre ellos feligreses de la Iglesia Ortodoxa griega. Otros 13 murieron especialmente por la falta de medicamentos u falta de oportunidad para curarse. Por lo tanto, más del 3% de nuestra comunidad ha fallecido. Pero ese es el signo de esta tragedia, porque a pesar de los 1.200 israelíes muertos en este terrible ataque, del 7 de octubre, más de 34.000 personas fueron asesinadas dentro de la franja de Gaza. Una semana más, un día más de esta guerra, no es la solución. Tratamos de proponer y repetir el pedido del Santo Padre, el Papa Francisco, el alto al fuego. Pedimos la liberación de todos los rehenes, pero también la retención médica para miles de heridos, la mayoría de niños, mujeres y ancianos. El alto al fuego es un paso necesario para volver a hablar de justicia e intentar reconstruir la sociedad palestina allí. Nos vamos a una pausa y al volver, el reto del Instituto del Verbo Encarnado, 40 años evangelizando en los 5 continentes, mantener la presencia cristiana en sitios en guerra, destaca sacerdote. Desde Venezuela, en fase final está la aprobación del milagro que llevaría a la santidad al médico de los pobres, José Gregorio Hernández, cuya fiesta es hoy. Ya volvemos con más noticias con Enfoque Católico. La congregación religiosa llamada Instituto del Verbo Encarnado, cuyos miembros se describen esencialmente como misioneros y marianos, celebra 40 años de fundación. Su fecha central fue este mes, el Día de la Encarnación. Para hablarnos sobre su misión está conectado desde Buenos Aires el padre Miguel Ángel Fuentes, sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado y doctor en teología. Padre Miguel Ángel Fuentes, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. ¿Qué significa para la congregación haber cumplido 40 años? Bueno, buenas tardes a todos. Y lo que significa 40 años, que para otras congregaciones mucho más antiguas evidentemente es nada, es un pequeño paso. Para nosotros es una gracia enorme, ha sido un tiempo
desde el momento de su fundación en 1984, de enormes gracias de poder haber llegado a lugares realmente muy lejanos para llevar la palabra de Dios y de colaborar de alguna manera en ese plan del que habla San Pablo en la carta a los Efesios, ¿no? De instaurar todas las cosas en Cristo, un trabajo que ha de llevar el resto de la historia, pero al que cada cristiano, cada congregación, cada misión va aportando su pequeño paso, su pequeño grano de arena. ¿Cuáles son, padre, esos lugares del mundo a los que lleva la misión el Instituto del Verbo Encarnado? Bueno, en este momento nosotros estamos en los 5 continentes, estamos en 44 países, en esos países a su vez en varias jurisdicciones eclesiásticas, diócesis, misiones distintas, un total de 93 jurisdicciones eclesiásticas distintas, y tenemos allí 165 comunidades aproximadamente, ¿no? Por lo tanto, digamos, estamos bastante extendidos considerando este poco tiempo. 40 años, como decía, es prácticamente nada para la historia de la Iglesia, ¿no? ¿Y cómo están, padre, las vocaciones dentro del instituto? ¿Cómo las ve? Gracias a Dios tenemos muchas vocaciones. En los últimos años no han dejado de entrar. E incluso ha ido creciendo. En este momento, el último dato que a mí me ha llegado es tenemos entre seminaristas mayores, seminaristas menores, tenemos algunos seminarios menores, y novicios un poco más de 500 vocaciones, ¿no? En formación. Esos son todos los que están en formación. Padre, sabemos también que ustedes están haciendo su labor, su misión en los lugares de guerra, ¿no? ¿Cuáles han sido los retos más fuertes que como instituto han enfrentado en estas zonas? Bueno, estamos en este momento en lugares donde hay conflictos bélicos y estamos en lugares donde ha habido conflictos bélicos en los últimos años, ¿no? Algunos están en curso, como ustedes conocen muy bien, en la Franja de Gaza, en Ucrania. En otros lugares es ambigua la situación, Siria, ¿no? Y en otros lugares, bueno, hemos tenido el conflicto muy reciente, como Irak, ¿no? Y en todos estos lugares, evidentemente que los desafíos son del todo particular, ¿no? El desafío es el mantener ahí la presencia cristiana, porque muchos de estos lugares son lugares donde la tentación para muchos cristianos es irse y buscar lugares más pacíficos, ¿no? Pero a su vez, algunos de ellos son emblemáticos para el cristianismo, ¿no? Y por lo tanto, la presencia cristiana allí es todo un apostolado, solamente estar. Y por lo tanto, bueno, los desafíos allí son múltiples en el plano espiritual, en el plano material, en el plano de las obras de misericordia. Hay que atender enfermos que son enfermos independientemente de la guerra, como los lugares donde tenemos asilos, por ejemplo, para niños o discapacitados o enfermos o ancianos. Después están los enfermos que se enferman por la guerra, los heridos, ¿no? Los muertos, ¿no? Y bueno, y por lo tanto esto abre una gama enorme de trabajo, que está el trabajo propiamente espiritual, que es la asistencia espiritual, que es lo principal. Eso es lo que nos toca hacer como religiosos, como sacerdotes, como religiosas, como hermanos, depende lo que sea cada uno y la misión que le toque. Entonces está el plano espiritual, el administrar los sacramentos, pero después está también la parte material. A esas personas hay que ayudarlas también materialmente en su miseria, en sus necesidades, darle un techo en muchos lugares. La iglesia es el último reducto que les queda de refugio, como el caso de lo que está ocurriendo actualmente en Gaza, ¿no? Y por lo tanto, como ven, un campo verdaderamente enorme que va desde lo más celestial, como son los sacramentos, hasta lo más ínfimo, que es darles de comer y darles de beber muchas veces, ¿no? Así es, padre, una gran labor la que ustedes también realizan desde la congregación. Padre Miguel Ángel, gracias por la entrevista y rezamos por ustedes. Muchísimas gracias y encomiendo estas grandes obras a las oraciones de todos sus televidentes.
Muchas gracias. Y ahora noticias desde la iglesia en Venezuela. En fase final está la aprobación del milagro que llevaría a la santidad al médico de los pobres, el beato José Gregorio Hernández, cuya fiesta es hoy. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez informa. Este 30 de abril los venezolanos celebran el tercer aniversario de la beatificación del doctor José Gregorio Hernández, el médico de los pobres. Aquel día la ceremonia fue presidida por el fallecido nuncio apostólico en Venezuela, Monseñor Aldo Giordano, y por el arzobispo de Caracas, Cardenal Baltasar Porras. En la tarde caraqueña del 30 de abril de 2021, Monseñor Giordano leyó la fórmula de beatificación ante una reducida feligresía, dadas las restricciones por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, la ceremonia fue transmitida en vivo a todo el país. Baltasar Enrique, cardenal de la Santa Iglesia Romana. En su homilía, el entonces nuncio apostólico en Venezuela remarcó las profundas virtudes espirituales y humanas que José Gregorio siempre practicó. Monseñor Giordano remarcó que la aprobación de la beatificación del médico de los pobres fue un gran regalo y un gesto paternal del Papa Francisco para con toda Venezuela. Además, resaltó la importancia de la figura de José Gregorio en un momento tan complicado en la historia del país. El nuevo beato es capaz de unir a todos sus compatriotas por encima de las diferencias sociales, políticas y económicas, e incluso de las ideológicas o religiosas. Me atrevo a decir que tal vez en estos momentos no existe en Venezuela otra figura más querida y aceptada por todos como el doctor José Gregorio Hernández. En estos 3 años, desde aquel día de fiesta para la Iglesia en Venezuela, la devoción y el amor de la feligresía para con su beato aumentaron. Desde entonces, los venezolanos le piden, con mayor fe, que interceda ante el Señor, sobre todo por favores de salud. En el santuario de Isnotú, en el estado andino de Trujillo, pueblo natal de José Gregorio, también se preparan con mucha ilusión para celebrar el aniversario de la ceremonia. El padre José Magdaleno Álvarez, rector del Santuario del Niño Jesús de Isnotú, indicó a EWTN que este 30 de abril tendrán lugar las celebraciones centrales por el aniversario, con diversas actividades religiosas y culturales en las que participarán cientos de fieles. El tercer aniversario de la beatificación de José Gregorio Hernández es un faro de esperanza para todos los venezolanos, que en medio de una convulsa realidad esperan la aprobación de un segundo milagro, ya en fases finales, según fuentes eclesiales, que permitiría la canonización del que será, con toda seguridad, el primer santo del país. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Nos vamos hasta Sri Lanka, donde el 21 de abril último, con una gran celebración eucarística, la Arquidiócesis de Colombo, junto a otras diócesis, honraron a las víctimas de los atentados de Pascua del 21 de abril de 2019. En aquella fecha, 8 terroristas suicidas atentaron contra 2 iglesias católicas, una iglesia evangélica y 3 hoteles de lujo, matando a 269 personas y 171 católicos entre ellos. En su decisión de iniciar los trámites para el reconocimiento del martirio de las víctimas, la iglesia local entregó al cardenal Malcolm Ranjit, arzobispo de Colombo, una petición con más de 50.000 firmas que se enviarían a la Congregación Vaticana para las Causas de los Santos para abrir la fase diocesana de la causa de beatificación. Ahora le presentamos 3 excelentes alternativas de películas y documentales de contenido católico para disfrutar en familia. La Convención Nacional ordena alistar a 300.000 hombres. Vencer o morir. La película se desarrolla en la región de la Vendée, al oeste de Francia, donde la defensa de la fe y las tradiciones se enfrentaron al anticatolicismo revolucionario. Puede adquirir la película en el sitio web de Bosco Films. La labor solidaria de los hijos de Don Bosco en Colombia. 6 documentales producidos por Misiones Salesianas presentan la labor que los hijos espirituales de Don Bosco realizan en Colombia en beneficio de los niños y jóvenes necesitados.
El primer documental, Oasis de Paz, al sur de Bogotá, muestra la labor en Ciudad Bolívar, al sur de la capital colombiana. En esta zona funciona el Centro de Capacitación y Promoción Popular Juan Bosco Obrero, donde los jóvenes pueden elegir entre una serie de programas de formación técnico-laboral. El segundo capítulo se centra en el Santuario del Divino Niño Jesús en el barrio bogotano. Los siguientes documentales se enfocan en la labor salesiana en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico y Valle del Cauca. En el primero se aprecia el trabajo pastoral en la localidad Agua de Dios. En Barranquilla se ve la labor social y educativa en el Rebolo San Roque, un barrio con diversidad de problemáticas sociales. Los documentales realizados con el apoyo del programa Pueblo de Dios de Televisión Española se pueden ver en las redes sociales de las misiones salesianas. La Pasión de Santa Juana de Arco, documental de HM Televisión. Cuenta la vida de Santa Juana de Arco, conocida como la doncella de Orleans. El documental destaca la doble misión que el Señor confió a Santa Juana, una joven pastora analfabeta de 17 años, liberar a Francia del yugo inglés, y por otro lado, su misión sobrenatural, devolver el reino de Francia a su verdadero Rey y Señor Jesucristo. El documental La Pasión de Santa Juana de Arco puede verlo gratis en YouTube hasta el próximo 30 de mayo. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar con ustedes. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.